Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí desde Conciencia Tech, como todos los viernes, transmitiendo un programa, en este caso un programa especial porque tenemos una colaboración con una persona de España y estamos muy contentos de tener aquí a Beatriz Castellanos, que de profesión es abogada, pero de pasión es escritora, por lo que me está diciendo. Es apasionada de la escritura, también de la parte jurídica y legal por allá en España, pero al final de cuentas hoy nos viene a hablar un poco de su primer libro que se llama Cosmofeminismo. Y estoy muy contento de tenerte por aquí, Beatriz. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Enhorabuena por tu proyecto. Me encanta estar contigo. Gracias. Oye, y hablando de esto, o sea, ¿qué es el cosmofeminismo? Bueno, pues el cosmofeminismo es el feminismo en el espacio exterior, es decir, la reivindicación de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones fuera de nuestro planeta, todo lo que tenga que ver con la industria aeroespacial y con todo lo que tiene que ver con esos proyectos que se están realizando y se realizan fuera de la Tierra. Ok, Así lo he definido yo porque es un material que no está muy definido. ok. ¿Y cómo te dio? O sea, a ver, voy a ser muy puntual. Si en el mundo y en países como el mío, que es México, la brecha de desigualdad en la tierra es aún grande, ¿cómo se te ocurrió meterte al espacio? Pues porque la brecha en todo lo que tiene que ver con la industria espacial es aún mayor que en la Tierra. Es decir, hay muchas menos mujeres en la industria aeroespacial y en el espacio exterior que en cualquier trabajo que podamos pensar aquí en la Tierra, ¿no? Oh, Entonces ahí sí, hay muy poquitas mujeres, primero como astronautas, que es lo más visible quizás de esta industria, y segundo ya pues como científicas y como mujeres trabajando dentro de este sector, claro. Entonces, como vi que no se trataba mucho el tema, que era como un secreto a voces y que es algo que se plantea por las redes y vosotros además que en México lleváis mucho más tiempo que en España trabajando sobre esta industria, pues dije, bueno, ¿y cómo no nos hemos puesto a pensar en estos detalles, ¿no? ¿Cómo no sacamos también la puntita del iceberg? Y esa fue la idea. ok. Oye, y bueno, desde este involucramiento con esta idea y con esta, me imagino que todo surge de esta parte que tienes de ser abogada. Claro, sí, porque yo de las disciplinas que toco, la que mayor toco es la penal y en la que más me he especializado es en violencia. Y entonces he estado muchos años trabajando con víctimas de violencia machista, violencia de género, que es aquí como se denomina en España. Entonces, bueno, pues esas diferencias las controlo. Ha sido un libro que dentro de cabe no he tenido que salir de mi zona de confort, porque es una materia que más o menos era muy del día para mí. Entonces, solamente ha sido extrapolarlo a otro sector e investigar sobre ello, argumentándolo, claro. Pero claro, eso es lo que me llevaba. De hecho, yo terminé de estudiar una maestría que era de Derecho y Nuevas Tecnologías y viendo esos recursos tecnológicos, cómo se usan un poco en estas relaciones de unos con otros, ¿no? Y con otras. Y entonces de ahí vi que mucha de la tecnología, de la criminalística, de lo criminal, pues hay una gran tecnología que se está usando ya desde fuera del territorio terrestre, desde lo ultraterrestre, para otros muchos tipos de delitos. Y entonces yo lo llevé a un tipo de delito o de circunstancia específica, ¿no? A la discriminación por sexos, pero me encontré otras muchísimas cosas, ¿no? Me encontré desde los narcodrones, por ejemplo, o sea, claro, desde lo que se empieza a hacer en las nuevas tecnologías, que nos pensamos todo el mundo que los satélites son muy grandes y en realidad ya los hay muy pequeñitos, o sea que te pueden pesar 5 kilos, 1 kilo. Entonces es una tecnología que para cierto tipo de poder es francamente más accesible de lo que pensamos. Ok. Oh, qué interesante en todos estos aspectos, pero Mm. a ver, platícame un poquito acerca de precisamente, ay,
cómo generaste esa conciencia de llegar al punto de decir, a ver, ya yo estoy trabajando con estos temas de violencia de género, que también le llamamos Ujú. igual acá, de sesgos de masculinidad que hay en nuestras culturas, no sé si por ser latinas es muy similar, Ujú. y de ahí cómo te pudiste meter a este campo del espacio, ¿no? O sea, trabajas en algo relacionado, ¿cómo surgió esa posibilidad? No, pero como investigadora también, porque una de las cosas que sí, el título que tengo también es de investigación criminal y especializada en criminología. Y entonces, pues soy investigadora nata. Entonces empecé a documentarme, tiré un poco por el derecho espacial y un poco lo que vas viendo, desmenuzando hasta dónde llegas, ¿no? Y claro, vi desde las discriminaciones en cuanto a los primeros héroes astronautas, incluso el tratamiento que tenía la prensa, cómo los presentaba al mundo a los astronautas, todo lo que le rodeaba a ellos como estrellas, sobre todo a los estadounidenses, ¿no? Que teníamos a los de la URSS, la antigua Unión Soviética, que ahora es Rusia, y teníamos a los estadounidenses al principio, y sobre todo también en México, que hicisteis vuestros pinitos hacia 1957, quiero recordar. Lo dejasteis luego ahí un poco de lado en 1975 y luego retomasteis con la agencia espacial vuestra en 2010. Pero bueno, quiero decir que vosotros tenéis un recorrido importante ahí, pero de alguna manera se ha eclipsado con esas dos potencias por esa lucha y competencia que tenían Estados Unidos y la URSS, ¿no? Y entonces, claro, ver todo lo que Hollywood alrededor de los astronautas en aquellos años mostraban, pues era un poco sencillo hacer una comparativa, ¿no? En cómo se mostraban a esos héroes acompañados de aquellas mujeres que se llamaban las Astrowives, ¿no? Las mujeres de los astronautas, el club que ellas mismas formaron, y luego viendo que acompañaba a todo ese club, a todo ese sector, en qué científicas había, ¿no? Entonces, cómo había muy poquitas científicas, cómo se hablaba muy poco, qué películas había también, porque sabes que el cine pues es como un educador secundario. Entonces también el cine trata y ha tratado mucho lo que es el tema de la carrera espacial y cómo también lo mostraba, ¿no? Entonces fui como de una cosita me llevaba a la otra, de otra a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y luego fue unir un poco las piezas y mostrarla de la manera más fácilmente y accesiblemente, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que hemos sacado en un momento, desde series de televisión de la época también, como por ejemplo Star Trek, que a mí me gusta mucho porque yo siempre digo más feminismo Star Trek, ¿no? Porque sí que es cierto que Star Trek mostraba capitanas, mostraba comandantes, mostraba otra perspectiva de esa carrera espacial como más humana y también más inclusiva, ¿no? Y bueno, luego había otras series que pongo en el libro que no lo eran tanto, por ejemplo, ¿no? No sé. Y ahorita que hablas de películas y de esto, vi una película hace no mucho tiempo por streaming, de unas científicas de color, de Aquí en tez España se negra, llamó Talentos Ocultos, sí. esa, y todavía recuerdo que la que se encargaba de todos los cálculos matemáticos tenía que recorrer como 2 kilómetros, no me acuerdo cuánto para ir al baño, porque no podía ir al baño en esa zona donde estaban haciendo ese tipo de cosas. Y ahí muestra mucho de ese tipo de conductas. Obviamente eran también los setentas o más o menos, Sí, y aún era todavía más eh, fuertes esos sesgos, ¿no? sí, claro, porque dentro de las discriminaciones date cuenta que tiene que ver mucho la interseccionalidad, dónde naces, qué nacionalidad tienes, en fin, los perfiles, ¿no? Sí es cierto que yo la película la conocía y la vi y me encantó por lo reivindicativa que es, pero como era algo que tenía mucho marketing y llegaba a mucha gente y no era algo desconocido, pues fue una de las cosas que excluí del libro, ¿no? Pero Ajá. sí es cierto que contaba la historia de las computadoras humanas. Así es. Claro, y muchas de esas computadoras humanas en aquella época, porque hay que decir que las mujeres siempre sí hemos trabajado también fuera de casa, ¿no? Hemos sido grandes apoyos en los momentos en que se ha tirado de nosotras y se nos ha hecho la llamada. Entonces, las computadoras humanas, muchas eran mujeres, muchísimas. Y como también era un trabajo a desarrollar en unas circunstancias, como era muy importante por los cálculos, pero al mismo tiempo como menos considerado, pues era muy mayoritariamente también un trabajo feminizado. Y entonces había mucha mujer en plantilla. Y luego, eso sí,
había, pues eso, mujeres racializadas porque en Estados Unidos en aquellos momentos había mucho movimiento de feminismo y había mucho movimiento de derechos humanos. Entonces, bueno, pues la NASA se iba a apoyar también mucho en todo lo que le beneficiaba a nivel humano en ese sentido para el sector laboral, para el sector profesional. Sí. Ok. Qué Sí, la interesante. historia es muy bonita y la película hay que verla, porque es cierto que, claro, la escena que tú hablas además es cuando sale el jefe del equipo y y la reprende a uno de los personajes principales de por qué cada vez que sale no la encuentra. Y ella le explica, que viene además calada, si no recuerdo mal, de la lluvia, calada, y le dice porque tiene que recorrer prácticamente 5 kilómetros entre un espacio y otro, porque no puede ir a los servicios de aquí porque es para blancos. Y ella, claro, no puede entrar en ese tipo de servicios. Y entonces, claro, que eso es una escena muy bonita porque se trata de entregar la perspectiva a otro de lo que te pasa y lo más importante, que el otro sea suficientemente empático como para entender que las cosas tienen que cambiar. Entonces la escena es maravillosa porque luego él resuelve con... Es muy cinematográfica, ¿no? Pero seguramente el jefe dijo, bueno, cuando podáis quitáis ese cartel. Y sin embargo en el cine él coge no sé qué era, pero como un bate de béisbol, ¿no? Y creo que a batazos quita claro, el cartel, ¿no? Bueno, lo hizo más cinematográfico el director, pero vamos, lo importante es que el cartel se quitó, claro, y fue inclusivo. Y la frase es maravillosa al final, ¿no? Aquí todos tenemos el mismo color cuando vamos al servicio, ¿no? Por decirlo más higiénico, pero sí. Así es. Oye, y bueno, dentro de todo esto que estás metida, Sí, ¿en dónde está el feminismo? ¿Dónde consideras tú que está el movimiento feminista en el mundo? pues depende del lugar. Ah, ok, Yo creo muy que bien. depende del lugar, pero obviamente creo que también hay mucho movimiento. En ese sentido, a ver, hay mucho por hacer todavía. El otro día un compañero me decía, pero ¿crees que podemos hablar de derecho feminista? No sé si podemos atribuir el tema de que el derecho tenga una cara feminista, pero sí es cierto que ha tenido mucha perspectiva e impulso del feminismo para que se consigan leyes muy importantes. Creo además que la ONU está muy concienciada, la ONU Mujer, las comisiones que hay en la ONU con relación a los asuntos de la mujer, los últimos convenios, Beijing, por supuesto que sí. Creo que hay mucho adelanto, pero también creo que hay mucha teoría e implantarla se va más despacio de lo que se debiera. Creo que queda mucho por hacer. Y también creo que el feminismo es verdad que va a arrastrar algo positivo para todas las personas, que es dar más libertad. No se trata de que esto sea más fácil, porque el feminismo en realidad no te hace la vida más fácil. Te lo digo como feminista, no es más fácil, pero sí da más libertad. Y creo que eso, para quien sea realmente relevante e importante, es fundamental, tener más libertad para poder tomar decisiones, para saber cuáles son tus derechos, para tener los recursos y sobre todo para que no te aplaquen los sueños, ¿no? Porque algo de lo que también hablo en el libro es de esa falta, que lo cuento de otra manera, quizás más literario, pero esa falta de potenciar los sueños de las mujeres. Y hay un epígrafe que pongo las cartas a Glenn, al astronauta, en el que él recibía muchas cartas tanto de niños como de niñas. Sin embargo, las contestaciones a las niñas eran decepcionantes para ellas, porque las hacía creer que no podrían llegar a ser astronautas. ¿Qué, Entonces qué- podemos llegar, David, se puede llegar, pero hay que potenciarlo. qué- qué contundente lo que acabas de decir, de las cartas, ¿no? O sea, no tener la misma respuesta, ¿no? Y te lo comparto como yo soy ingeniero de profesión. En las áreas STEM que les llamamos por acá, o de Sí, tecnología y sí, ciencias, también es muy cierto que es un ambiente mucho más de hombres que de mujeres, aunque las mujeres han ido abriendo brecha y cada vez hay un poquito más de estudiantes que se atreven a estudiar una ingeniería. Yo todavía llego y recibo papás que, es que mi hija quiere ser ingeniera mecánica. pues venga, Sí, yo es claro, precisamente lo que yo les digo, pues adelante, claro, sí, pero todavía tenemos esos sesgos
Mm, y esas creencias arraigadas de nuestros ancestros o de nuestro pasado, que todavía les causa un poco de ruido eso. Y sí es cierto, sí, yo cuando hablo con ellos, y te lo digo aquí, les digo, sí, sí se van a enfrentar a un ambiente todavía predominantemente de hombres, pero las mismas empresas están aperturando y les interesa un montón captar ingenieras porque precisamente quieren acortar esas brechas de género que tienen en las empresas, porque es una visión y una misión y es uno de sus puntos, de sus issues más importantes, ir acortando esa brecha de género. Entonces les digo, oportunidades va a haber, sí, sí se va a enfrentar a comentarios machistas, sí se va a enfrentar a muchas cosas, porque va a haber una convivencia de generaciones. No sé si estés de acuerdo conmigo, de absolutamente, generaciones. Entonces, al haber absolutamente. eso, pues hay gente que para desaprender lo arraigado, pues está en un proceso complicado, ¿no? Sí, claro, es que eso es lo que yo te quiero decir, que esto de tomar conciencia y desde esta perspectiva no te facilita la vida, porque es una desconstrucción educacional para adquirir una educación mm, menos discriminatoria, más inclusiva y en realidad más libre para todas las personas, ¿no? Entonces, claro, no es un camino sencillo. Hay que romper, como tú dices, creencias. Y sobre todo también las mujeres. Tenemos ahí, porque claro, no es lo mismo soñar y darte cuenta que no llegas y tenerlo totalmente como diciendo, no, eso no es para mí. Fíjate qué freno, ¿no? Eso no es para mí, ¿por qué? Pero es verdad, no es para mí. Y luego es que socialmente todavía se inculcan esos roles de género, ¿no? Como tú dices, eso todavía está ahí. Entonces al final te distraes con otras cosas y a lo mejor te vas pues a donde no tenías intención, ¿no? Y abandonas sueños, por ejemplo. Puede pasar tanto a hombres como a mujeres, pero en estas circunstancias que estamos hablando pasan infinitamente más a mujeres, ¿no? Entonces de eso se trata, de potenciar lo que uno quiera ser, ¿por qué no? Hay que soñar. Mira, una de vuestras astronautas, Katia, dice que el cielo no tiene límites, ¿no? Pues porque los sueños van a tenerlo, pues claro que no. Ahora sabemos que podemos llegar, que cuesta más o no, como tú bien dices, pues eso ya tenemos que irlo viendo. Es una lucha que habrá que pelearla día a día. Pero, jolín, qué bueno es que ya sepamos que nadie nos puede decir, no, tú no. Y si no lo dicen es pura teoría, porque sabemos que en la práctica ya se consigue. Tenemos referentes. Es que es tan importante tener referentes mujeres en este caso. Buah, sí, claro que sí. Enhorabuena por la labor que haces, hombre. Y sobre todo porque precisamente como tú lo dices, hay evidencia de que se han roto esos techos de cristal, ¿no? Donde hay mujeres posicionadas en diferentes ámbitos de profesionales, culturales, de liderazgo, ¿no? Que Mm, permiten. De hecho, hoy en México la elección hay tres candidatos para presidente, para presidenta o para presidente de México, y dos de ellas son mujeres y un hombre, la fíjate, claro. elección está entre dos mujeres, es decir, México por primera vez en su vida va a tener una presidenta, y eso creo que tiene muchos beneficios. Sí, Ah, es sí. rompedor y es maravilloso que suceda. Sí, sí, sí. Además es que yo creo que cuanta más perspectivas haya, es sin duda enriquecedor. Quiero decir, escuchar y estar y dar oportunidad tampoco cuesta tanto, ¿no? Bueno, qué bien. Excelente. Oye, y lo que dice tú, esta astronauta que me imagino que entrevistas o que conoces, que no hay límites, ¿verdad? Me Ah, lleva a Katia, sí. Katia, me lleva a una pregunta. ¿Qué límites tiene el feminismo? Pues yo creo que el feminismo tiene los límites de los derechos propios y ajenos. Es decir, mi derecho no puede estar por encima del tuyo y el tuyo no puede estar por encima del mío. Hay que buscar un punto de encuentro para que los derechos se ejerciten en libertad, en igualdad, en no discriminación, en inclusión. Y el feminismo yo creo que ese es su límite, que en realidad, si te pones a pensarlo, habría que pensar si eso es un límite o toda una frontera por explorar y sobrepasar, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? En que pensemos que es una cuestión de derechos humanos, sobre todo.
O sea, que ya no es solamente la base de que la mujer pueda elegir trabajar fuera del hogar o dentro del hogar, votar o no votar, sino ejercer libremente sus derechos, ¿no? Y respetando los de los demás, claro. O sea, derechos humanos en definitiva. Fíjate que en ese sentido concuerdo totalmente contigo porque yo tengo una hija, tengo una esposa, tengo una madre, todavía viven las tres, y me doy Ujú. cuenta, y mi mamá pues fue profesionista, ¿no? Médico, anestesióloga, y toda separada de mi papá, ¿no? Entonces, vivió una carrera profesional, entonces para mí es muy transparente ver que una mujer puede desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, considerando también las otras tareas que trae, porque aparte traía todas las tareas de ser mamá, de ser ama de casa, de muchas cosas más, de tener un hijo, ¿verdad? Y combinar todas esas facetas por convicción, en plena libertad de elección, como lo dijiste, híjole, creo que es un reto Sí. súper grande, ¿no? Y agotador. Enhorabuena a tu madre. Porque es cierto que la carga emocional para las mujeres es mayor. Hay estadísticas que demuestran que las mujeres trabajan fuera, pero luego cuando llegan al hogar echan muchas más horas que los hombres, ¿no? Aquí la imagen es que llega el hombre y se sienta como en el sofá. Llega la mujer y empieza con la lavadora, la plancha, la comida, el bebé. Y viene de trabajar sus 8 horas tanto como los hombres, ¿no? Sí, es una carga emocional todavía que aquí a veces se habla de micromachismos, ¿no? Que es los machismos en la cotidianidad, en lo doméstico, ¿no? En lo que parecen pequeños y leves, ¿no? Pero que en realidad no lo son, porque encadenados, pues son al final fatigosos igualmente para la mujer, discriminatorios igualmente. Pero claro, es que sí, muchas veces las mujeres tampoco pueden escapar de esto, porque si no lo hacen ellas, ¿verdad? Esta es la ducha, ¿no? Y luego también es cierto que a veces nos gusta tener como nuestra parcelita doméstica que parece que solamente sea nuestro, ¿no? Y ahí hay también como una lucha de, no, ya lo hago yo porque yo lo hago mejor, o no lo hago yo, no lo hago yo porque yo lo voy a hacer peor, hazlo tú, ¿no? Y esto es como un partido de tenis entre la pareja que a veces algunos lo llevan bien y llegan a un acuerdo compensatorio ahí y se mantienen y otros se te terminan tirando los trastos, ¿no? Que eso también es un poco lo que entro yo en mi terreno, los divorcios, los convenios reguladores, en fin, al final todo llega, pero lo importante es que las parejas se entiendan y sobre todo que no llegue a ser una carga excesiva para uno u otro lado, porque aunque parezca que todo está bien, el cúmulo, el acumulativo de ese tipo de cosas hace que las personas se fatiguen, haya una quiebra y al final realmente existan crisis que se podrían haber solventado. Me refiero a crisis emocionales, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena a tu mamá. Es verdad que muchas mujeres hacen y han hecho grandes esfuerzos en esto. Y sí, sí, enhorabuena. Y la otra parte aquí interesante, y como tú lo dices, es mi esposa precisamente también, o sea, ella tiene un negocio personal porque decidió Mm, desapartarse un poco de su profesión por el consumo de tiempo y porque quería estar más al pendiente de mis hijos, pero alternando con un negocio que le gusta, que es de mm, belleza y todo este tipo de cosas. Y ahí comparto contigo, hay que hablar las cosas porque sí, definitivamente, pues ella es Virgo, yo soy Acuario, yo soy como muy desordenado y ella es muy metódica, muy ordenada, muy, entonces aprendió a fluir. O sea, oye, mm, pues yo coopero, somos un equipo, hacemos equipo, yo lavo trastes, yo esto, yo aquello, pero no los voy a dejar con la brillantez ni en la posición que tú quieres. Y entonces ahí dejamos de estresarnos los dos, ¿no? Porque yo me claro, angustiaba o me enojaba por reclamos de orden y ella se enojaba por reclamos de que no hacía las cosas como ella quería. Entonces, claro. mejor fluimos y, Perfecto, ideal. Claro, ¿no? sí, sí, Desde sí, esa sí, igualdad de que sí, somos iguales como hombre y mujer que formamos una pareja, ¿no? Con nuestras sí, diferencias, claro, claro, pero claro. como seres humanos Sí, somos iguales, ¿no?
Sí, algo que se le asemeja quizás es en vez de darme el pez, en vez de dármelo tú, dame la caña, que yo lo hago, que ya aprenderé a hacerlo mejor, quiero decir. Y en eso a ambos lados, ¿eh? Porque algo también que hacemos un poquito así las mujeres es responsabilizados a lo mejor de la administración del hogar, mucho más de lo que nosotras administramos económicamente o financieramente o a tomar decisiones. Y eso es una responsabilidad que también debe ser compartida. Entonces, muchas veces te dicen, no, hazlo tú, no, que tú esto tal y yo, no, aquí hay que un poco compartir todo, democráticamente decidirlo todo y luego ver efectivamente quién puede dedicarle más tiempo, quién puede gestionarlo mejor. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Pero lo lleváis fenomenal, a mí me parece un muy buen acuerdo. Pero yo comparto contigo, desde esa plenitud de libertad, Sí, de saber que, por ejemplo, una mujer no te pertenece a ti como hombre y tú como hombre no le perteneces a una mujer, en la plena libertad y en el libre albedrío de querer compartir, ¿no? claro. Es que en lo que es la unidad familiar, ninguno de los miembros hay una pertenencia, ni siquiera, fíjate lo que te digo, de los padres a los hijos o de los hijos a los padres. Que ahí parece que el vínculo, como no, es mi hijo y parece que es una posesión, que los hijos también a veces son un punto de conflicto en los matrimonios y las familias, porque los padres tienden y madres tienden a pensar que también son posesiones. Es que los seres somos seres, es decir, cada uno es como es, independientemente, y por más que tú quieras controlar o dominar algo, al final ni se puede controlar, ni se puede dominar, ni se puede prever tanto como uno tiene intención a veces. Entonces lo mejor es dejar en libertad, dejar vivir. En el caso de los hijos, por supuesto, tutelarlos y seguirles y cuidarles y protegerles en lo necesario. Y en el caso de las parejas, estamos hablando de adultos, pues Así hombre, es. proteger, no sé, depende, pues a lo mejor sí, o más bien no. Y luego pues dejar libertad y dejar de vivir y a disfrutar juntos, porque ya la vida de por sí nos va a hacer tener momentos para estar un poco ahí ya tensos, ¿no? Entonces, sí, claro. Oye, y bueno, todo esto está relacionado con lo que estamos hablando, pero Sí, retomando un poco tu libro, ¿por qué? O sea, cuando hago una reflexión en el aspecto de, me habla, sí, es cierto, hay un montón de series de espacio que a mí me gustan, películas como Star Wars y todo este tipo de cosas que me encantan sobre temas del espacio, pero no sé, yo tengo esa sensación de que todos los temas referentes al espacio, yo los veo, yo al menos desde mi perspectiva, los veo muy lejanos. Y claro, siento que la sociedad en general los ve así, pero no puedo hablar de una generalización, hablo por mí, ¿no? claro. Yo no sé si también ha sido una mala experiencia de lo que le pasó en los años 60 a la NASA con todo lo de los astronautas tan hollywoodenses y ha habido como un secretismo a partir de ese tratamiento, ¿no? De lo que se presta a la prensa o no se presta. También es cierto que tiene que ver mucho con lo científico y la investigación. Entonces es una industria que cuando que investiga mucho y hasta que la investigación no está suficientemente preparada, hecha y requete hecha, no se presenta, ¿no? Y lleva tanto tiempo esos ciclos de investigación que posiblemente cuando tenemos la nueva noticia como que pasa mucho y tenemos la sensación de que está muy distante en tiempo y también geográficamente, porque claro, pensamos que, lo que te decía yo antes, que esa tecnología está como más fuera de la Tierra de lo que en realidad está. Porque el wifi, el Internet de las cosas, es cierto que lo atribuimos un poco como las antenas que están aquí en España, ¿no? O sea, en España o en cualquier otro país o en el territorio, en la Tierra. Pero es cierto que hay toda una red satelital y todo lo satelital está ultraterrestre o fuera. Entonces, la sensación es un poco, yo creo que por el tratamiento que también se hace de estos temas con relación a la prensa, a los medios de comunicación. Cuando se trata es de una manera un poco, como tú dices, fantástica y siempre un poco sobre los mismos temas, ¿no? Pero no se expone demasiado, por ejemplo, que estaría fantástico para un guión de cine, los trabajos que haces como tú como ingeniero, ¿no? Esos esfuerzos constantes de investigación sobre la nueva tecnología, la divulgación, la educación, por ejemplo, que serían guiones fantásticos para cualquier película y sin embargo como que eso no se está acercando a la población.
No sé si es por interés, quiero decirte que si algún día se quiere transmitir más conciencia sobre el espacio exterior, seguramente nos hagan ver mucho más de lo que nos hacen ver ahora. Yo creo que va un poco como que hasta que todo no esté bien, 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 pues no lo cuentan. Y luego también que aunque el, el espacio ultraterrestre, el espacio exterior sea patrimonio internacional, es decir, no hay fronteras allí, sí es cierto que hay competencias entre los países, ¿no? Entonces, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué te cuento yo? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me voy a enterar? ¿Qué pasa aquí? A ver si vas tú más adelantado, no llego yo antes a la luna. Sí, es como que tienen sus propios intereses, aunque es un espacio común, ¿no? Sí, Y aparte ahí vendrá todo lo que tenga que ver con el poder y todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, siento que también, por ejemplo, nosotros como seres humanos, pues siempre le tenemos algo de temor o respeto a lo desconocido, ¿verdad? cierto, pero también somos muy aventureros. Lo hemos sido siempre, ¿no? Aquí también, aquí pasa un paralelismo también con los océanos, con la profundidad de los mares. También son temas que no se habla mucho, no se divulgan mucho. Son muy peligrosos. Bueno, últimamente hemos tenido, no, bueno, últimamente hace un año así, temas, accidentes muy graves que han sido conocidos internacionalmente. Pero sí es cierto que son temas, quizás por la oscuridad de los medios, ¿no? Ese tema de que vamos a un lugar donde no tenemos control, vamos, no tenemos escapatoria, que es un poco esa también la idea. Fíjate, transmitir ese lugar hostil, porque si a veces puede ser hostil estar en mitad de una selva, pero tienes carrera para correr, para subirte a lo mejor a un árbol, no sé, viéndolo un poco más cómica la situación. Pero es que bajo tierra o en el espacio exterior son territorios tremendamente hostiles. Entonces, claro, todo eso, ¿cómo lo vas exponiendo? Los peligros que tienen, pues eso, mucho más peligros de los que conocemos y sabemos, ¿no? Entonces, son temas, yo creo que tiene que ver un poco que hay una reformulación, son muchos elementos los que crean la fórmula y hay muchas cosas que lanzar y pensar. Por eso en el libro, como que lanzo muchas ideas en realidad, ¿no? Sin tener una conclusión tampoco especialmente clara porque no la hay todavía. Pero para que la gente reflexione. Excelente. Oye, y de acuerdo a este libro, hiciste investigación, argumentaste, etcétera, ¿por qué hay pocas mujeres en la industria aeroespacial? Bah. Pues mira, yo creo que porque desde pequeñas nos potencian más unas habilidades que otras. Tenemos roles muy importantes en la familia, como antes tú comentabas, tu madre eh, privilegiada y casi excepcional, tenía una profesión, ¿no? Era médico, me has comentado. Pero habitualmente las niñas ven los roles de las madres que son madres cuidados, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo un suma y sigue. Y luego, cuando realmente llegas a las facultades, cuando llegas a lo mejor a los trabajos, tú decías el techo de cristal, pero también hay aquí, en España decimos, no sé si de vosotros también, lo del suelo pegajoso, que es una, Sí. o el efecto tijera, ¿no? Entonces, no llegas a tener tanta promoción ni tanta proyección profesional como los hombres, y luego cuando quieres ser madre, tienes un efecto tijera ahí que parece que esa inflexión maternal te frena profesionalmente. Entonces, son como muchas cositas que se unen en el camino de las mujeres, que al final en cualquier industria hay un frenado importante. Y entonces, si quieres ser muchas veces una buena profesional y si tuvieras el sueño de como eran antes nuestras madres, madres plurimadres, que es como potenciadoras, multipotenciadoras o con muchos hijos, la verdad es bastante complicado. Incluso la natalidad hoy en día, o sea, tener hijos hoy en día se ha reducido muchísimo. Para la mujer, como mucho, dos hijos, si quieres tener un proyecto profesional importante, o si eres privilegiada, puedes tener ayuda de otras mujeres en el hogar, pues ya puedes permitirte en superar ese número de maternidad con mayor tranquilidad. Pero lo cierto es que eso ya no está en todos los hogares, tener a alguien que pueda ayudar en la familia, ¿no? Sí. Y comparto esta idea que tienes porque si, como dices tú, es agotador. O sea, Es si eliges agotador. ser madre o papás
de un ser vivo, de un ser humano, es agotador, sí, definitivamente. Y con la carga emocional de la mujer, que sí es un poquito más emocional, aún más, ¿no? Sí, luego ya, si en el circuito en el que estás es un circuito muy de hombres, un trabajo muy masculinizado, lo que a veces pueden llegar a sufrir las mujeres es que las expulsen de alguna manera, ¿no? Que no las expulsen tanto porque em, no las den trabajo, sino porque en el trabajo pues, se sientan acosadas, se sientan maltratadas, se sientan perseguidas, incómodas sexualmente, ¿no? Que esto en la carrera espacial también se ha dado. Y por eso lo del hashtag #MeTooNASA, ¿no? #MeTooEspacio, ¿no? Entonces, mm, ha habido episodios en que incluso durante este tipo de profesiones en la universidad ya se ha dado que esas mujeres se han sentido acosadas. Entonces, claro, si tú haces ese terreno que de por sí es hostil, que de por sí es una materia difícil de estudiar porque es un periodo académico bastante largo normalmente y no todo el mundo puede permitirse estudiar largos años, especializarse, es decir, es un privilegio estudiar también. Si tú luego le añades esas incomodidades, ir superando las fronteras académicas más las emocionales y relacionales, es muy duro, es muy Y, duro. y retomando esta idea, y creo que también es muy duro que una vez que te abren la puerta y entras a ese círculo, ¿verdad? Que puede estar Sí. dotado de un ambiente de mucho más hombres que de mujeres. Creo que el esfuerzo para ir creciendo dentro de la organización también debe de resultar agotador para ¿por qué? Porque he leído por ahí en LinkedIn, en algunos lugares, que las mujeres, por resultado de consultorías y eso, que se desempeñan en el mismo, en un puesto muy similar a un hombre, luego ganan menos que el hombre, ¿no? O para ascender a lugares de ese tipo, híjoles, cuesta el triple de tratar de demostrar o de demostrar su capacidad para que las consideren en esos puestos de liderazgo. Bueno, Entonces, aquí sí es verdad. adelante, adelante, adelante. Aquí hay dos teorías, ¿no? Cuando las mujeres, porque aquí hay un fenómeno que yo lo tengo más palpable aquí en España, no sé también si se dará tanto en México, pero sí es cierto que se suele dar. Y es que tú entres en un trabajo, en una profesión en la que la profesión está feminizada. Entonces, cuando las profesiones se empiezan a feminizar, curiosamente se empieza a pagar menos a todo el mundo. Y como la normativa establece un nominal, un dinero, una percepción económica a pagar, da igual, llega a ser igual que pagues a hombres o a mujeres. Pero el trabajo ya está feminizado y por estar feminizado y van a ser mayores las mujeres que trabajen en ese sector, se las va a pagar menos. ¿Vale? Y luego está el otro fenómeno, que es cuando entras a una profesión en la que la profesión está masculinizada. Entonces se te va a abonar como mujer el precio de los hombres. Pero aquí las discriminaciones no son económicas. Aquí las discriminaciones añade otro tipo de discriminaciones. Puede ser los recursos que te dan a ti a diferencia de tus compañeros, los despachos que te dan a ti a diferencia de los compañeros, las funciones que te dan a ti a diferencia de los compañeros, el trabajo en especia, el pago en especia que te dan a ti a diferencia de tus compañeros. Entonces, claro, ¿de qué sector estamos hablando? Entonces, obviamente a las astronautas, te pongo el ejemplo, las astronautas las van a estar pagando la misma nómina, la misma percepción salarial que a sus compañeros astronautas. Si no sería, vamos, yo creo que estarían ya clamando, como las actrices hollywoodienses que hace unos años salió a la palestra, que ellas ganaban mucho menos que sus compañeros actores, ¿no? Y luego salieron las mujeres racializadas y decían que ganaban mucho menos que las actrices blancas. Fíjate, ¿eh? Pues esto puede pasar. ¿Por qué? Porque el cine, por ejemplo, ha sido una profesión masculinizada y se ha empezado a feminizar hace unos años. No sé si me explico lo que quiero Sí, no, decir. no, 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 me queda muy claro que, o sea, Entonces, entre bueno, a medida que va ganando
rol de importancia a la mujer, mencionas que hay una tendencia a que la percepción económica se reduzca, Claro, ¿no? imagínate profesiones como las camareras de hoteles, que aquí hubieron muchas reivindicaciones, las pagan poquísimo, por ejemplo, ¿no? Este Mm. tipo de trabajos que son más, supuestamente más femeninos, feminización, se les paga muy poco. Sin Mm. embargo, si tú estás en una industria, pues por ejemplo, de los coches, del motor, de no sé qué, y entras en un mundo que es muy de hombres, es posible que tú no notes la discriminación a final de mes, pero la vas a notar en otras muchas cosas. Como abogada, por ejemplo, en mis primeros inicios, ¿cómo lo notaba yo? Pues que a lo mejor a mí me relegaban a cuestiones administrativas de los despachos y a mis compañeros les mandaban a los juzgados a defender a los clientes, ¿no? Y yo decía, yo también quiero pisar estrados, ¿por qué yo no voy? ¿No? Entonces, claro, cuando se ha ido feminizando la abogacía aquí, pues se ha ido equiparando económicamente. ¿Y qué se ha hecho? No se ha subido el sueldo al nivel de los hombres, se ha ido bajando un poco los sueldos al nivel de las mujeres. Entonces, esa es un poco la trampa también que la industria de cada sector pues va haciendo. Por eso las cúpulas directivas a las que las mujeres todavía no estamos llegando, no tienen problema de los sueldos. Buah, tienen un sueldazo todos. El problema Sí, está en esas otras fronteras de los que no son cúpula ni directivos, que están en todo ese montón donde todavía estamos también las mujeres, ¿no? sí, no, concuerdo contigo, o sea, en esta reflexión importante que haces. Oye, y obviamente el tiempo es finito y ya se nos está Sí. acortando un poco. Es decir, ¿cuándo decidiste tú que este libro iba a hablar de este tema y por qué sobre este tema? O sea, me surge la idea, a ver, estoy en la abogacía, desempeñando, obviamente relacionado con esto, y de repente digo, ¿sabes qué? Yo quiero escribir un libro de cosmofeminismo. Yo, Pues mira, Beatriz, en me realidad aviento a escribirlo. en realidad este no iba a ser el primer libro. El primer libro iba a ser sobre videojuegos, que es algo también que me gusta bastante, pero estuve participando en una serie de informes para hacer y como que fui muy generosa con la información y dije, bueno, pues lo aparco y empecé a recibir noticias del movimiento aeroespacial, de todo esto y no sé, me dio por mirar al cielo y pensar qué hay ahí. Y salí del máster de Derecho Digital y demás y dije, bueno, esto, ¿qué pasa con todo esto, no? Y la investigación me pareció impresionante. Y entonces dije, ¿cómo no hay otro libro que empiece a hablar sobre estas cuestiones, ¿no? Y cómo toda esta información que yo he podido ir encontrando y que he encontrado no está un poco más acumulativa para que se exponga más fácilmente. Y entonces dije, pues este tiene que ser el primer libro. Y así salió Cosmofeminismo. Y también, bueno, había muy poquito sobre cosmofeminismo, no es una palabra que haya inventado yo. Pero sí que le ha dado un giro, porque es cierto que, que incluso mexicanas, escritoras latinas, han escrito algo sobre feminismo por el tema de Ciudad Juárez, por el tema de la introspección de la mujer indígena, como mucho más espiritual, como la mujer cósmica, ¿no? Y entonces me pareció una idea muy hermosa, la verdad, y la llevé un poco a mi terreno de defensa de los derechos de las mujeres. Y entonces por ahí dije, me pareció muy hermoso. Mujer cósmica, fíjate qué bonito. Así es. Oye, para las chicas, las mujeres que nos estén viendo y Sí. escuchando y que tienen esos sueños que me mencionas, que a lo mejor no qué consejos, pero qué cosas qué puntos así relevantes les dirías acerca de esos sueños que tal vez se ven inalcanzables, pero Ujú. está en ellas poderlos realizar. Pues sobre todo que cuando se es muy joven no se sabe qué caminos tomar, ¿no? Pero hay que inspeccionar lo que gusta a cada uno y también basándose en las habilidades y lo que pueda apasionar.
que busquen su pasión y que busquen ayuda para reforzarla. Entonces yo creo que proyectos como el tuyo, por ejemplo, o lugares a donde puedas acudir, formarte, informarte y que te puedan dar apoyo y referencia es fundamental. Y en estos momentos, Internet, las comunicaciones, dan muchas posibilidades, son una muy buena herramienta para hacer buen uso de ellas. La tecnología siempre va a ser positiva, solo dependerá del uso que se haga. Y creo que estas comunicaciones, la información, hoy en día puedes cursar cualquier curso por Internet. En mi época tenías que ir a un sitio. Ahora desde casa. Más cómodo no se puede hacer. Entonces que lo investiguen, que busquen su camino, su pasión y aquello que les divierta y lo disfruten. Que si va a ser sufrimiento, pues que se lo piensen un poquito, pero que lo aprovechen. Que si les gusta algo y les hace feliz, pues que vayan a por ello. Y ahora, relacionado con tu libro, si una, Relacionado, si una mujer, una sí, chica, quiere empezar una carrera en o referente a la industria aeroespacial, sí. Hombre, ¿qué recaminos tendría o qué, por dónde tendría que ir? pues es que fíjate, David, la industria aeroespacial, la gente piensa que es solamente ingeniería y ciencia, pero es que la ciencia, el derecho también es ciencia. Claro. Entonces, esta industria va a necesitar de muchas disciplinas. Claro. Es decir, en derecho, por ejemplo, derecho espacial, la abogacía espacial. En ingenierías, la ingeniería, todas las ciencias que tengan que ver con el espacio, la bioquímica, la biomedicina, sobre todo también medicina, porque tú imagínate cómo cambia el cuerpo de los astronautas y astronautas, ojo con los turistas espaciales, que ya va turismo espacial y ya estamos habitando el espacio exterior, no somos conscientes todavía, pero solamente a nivel médico, fíjate las investigaciones que puede haber de eso o las contraindicaciones que puede significar para el cuerpo humano una larga estancia en el espacio exterior. Si te gusta la medicina, si te gusta la química, la física, lo importante que es la física para las operaciones y los viajes y los cálculos que hablábamos también antes, las matemáticas. Es que hay tantas disciplinas aplicables a este sector que si te gusta estar entre estrellas, ya da igual un poco qué disciplina toques, porque puedes llegar a estar entre estrellas con cualquier disciplina. Muy bien. Oye, Beatriz, ¿y qué sigue para Beatriz desde esta posición de escritora y desde esta posición de feminista? ¿Qué es lo Pues que mira, viene para ti? estoy en un momento que estoy aprovechando y disfrutando de la escritura. Estoy ahora terminando el segundo y bueno, es que lo que no hemos dicho es que, lo voy a enseñar así un poquito, este es el primer libro de la trilogía, porque en realidad son tres libros. Entonces, cosmofeminismo, el feminismo en el espacio exterior y este es el origen de la mujer en el espacio, ¿no? En el cosmos. Pero hay dos más que tienen por venir y estoy con otro también. Entonces, la verdad es que me gusta esta beta de la perspectiva feminista, esta beta de la ayuda y apoyo a la no discriminación y creo que por un tiempo voy a seguir escribiendo en esta línea. Excelente. Oye, el tiempo es finito y ya, no, ya nos Sí, vamos. Quisiera gracias. yo saber dónde podemos encontrar, pues nosotros estamos en México, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Pues mira, el libro, el proyecto en sí es cosmofeminismo.com, que ahí tienen toda la información si quieren investigar algo más. Y luego yo creo que a nivel internacional la plataforma Amazon es como la más directa y la que me da más seguridad para poder recomendar si están interesados en la compra del libro, interesadas. Entonces, en principio toda la información está en cosmofeminismo.com y bueno, pues que si quieren cualquier cosa, necesitan cualquier cosa, algo de consulta, también está ahí mi mail y se pueden poner en contacto conmigo e incluso el WhatsApp. Así que abierta a todas las opiniones y circunstancias que alguien quiera compartirme. Oye, y si tenemos chicas que quieran contactarte a través de tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? También estoy en la mayoría, estoy en TikTok, estoy en Twitter, sí, en Facebook, sí, desde la plataforma mía del proyecto están todas colgadas, todas las redes y pueden.
Y desde, ya te digo que tengo hasta el WhatsApp, o sea que desde ahí también pueden comunicarse sin ningún problema. Sí, he dispuesto que tener prácticamente un número de línea abierta para esa participación comunicativa con la gente que esté interesada en estos temas. Excelente. Está todo en proyecto, quiero decir que está un poco todo como poco a poco y el tiempo que poquito a poquito le voy dedicando, pero tengo mucha ilusión y si alguien más quiere compartirla, buah, será una felicidad. Excelente, Beatriz. Pues yo te agradezco por esta charla tan interesante. Te deseo todo el éxito del mundo con tu libro y con tu Muchas trilogía. Ahí gracias. nos informas cuándo sale el segundo tomo de esta trilogía. Y también te agradezco por el obsequio que me hiciste para poderlo leer el libro ahora en estas semanas próximas. Y muchas gracias por compartir el espacio. Ay, a ti, David, por haberme invitado y por habérmelo hecho tan fácil y tan fluido como me decías y muchas gracias. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias a todos y a todas que nos están viendo a través de nuestra página de Conciencia Tech, a través de Spotify, que nos están escuchando con el podcast de Conciencia Tech y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego. Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.